Vamos a analizar el circuito que se ve a continuación, el circuito con MOSFETs. Y lo primero que hay que preguntarse es cómo es la polarización, cómo son las corrientes y los estados en cada uno de los transistores. Para asuntos de definición, llamaremos a este transistor M1, M2, M3, M4. Y en primera instancia habrá que calcular los valores de corriente y de voltaje. Algunas cosas puedo conocer precisamente afirmando primero que Vin es una señal netamente AC, por tanto su valor de C es 0. Al igual tengo en este otro gate su valor de C es 0. De manera que ambos transistores comparten un voltaje gate source igual. ¿Eso qué significa? Entendiendo que la corriente en los transistores es igual a esta ecuación, K sub n medios por el voltaje efectivo del canal al cuadrado, se interpreta que si el voltaje de threshold y el K sub n son los mismos, y que si además el voltaje gate source es el mismo, la corriente de drain source tiene que ser idéntica. Por tanto, el voltaje gate source en estos dos transistores idéntico, K sub n medios, como indica la hipótesis del circuito, es la misma, y el B threshold en su valor absoluto por lo menos es idéntico. Significa entonces que la corriente tanto de M1 como de M2 es la misma. Eso ya me va indicando algo particular, que si estas dos corrientes son iguales y la suma de estas dos corrientes por drain source en ambos transistores es igual a 2 miliamperios, necesariamente cada una de estas corrientes es de 1 miliamperio de C. Al igual que en los transistores M1 y M2, las corrientes por los transistores M3 y M4 son las mismas. Esto debido a que la corriente por source es igual a la corriente de D igual en ambos transistores, tanto P como N. Esto ya me va dando una información también importante. En este punto de acá, en este nodo, viajan dos corrientes, 1 miliamperio. La suma de esas dos corrientes es la misma que la fuente de corriente, por tanto por aquí viajan 2 miliamperios de C. Eso ya me dice inmediatamente cuánto vale mi voltaje de polarización en este punto. Si usted analiza 10 voltios menos 2 miliamperios por 1K, son 8 voltios de C en este punto. Aún no he determinado más condiciones para realizar, pero sí conviene hacer un alto y definir algo que es supremamente importante en el análisis de todos estos circuitos. ¿Cuál es el drain y cuál es el source de esos transistores? Inicialmente estos transistores son canal N. Canal N, vemos como la notación indica esta flecha que llega al canal, canal N de enriquecimiento por la forma discontinua de esta línea en el canal. En un transistor canal N de enriquecimiento, el voltaje de threshold es positivo, por tanto el voltaje de threshold de estos dos transistores M1 y M2 es 2 voltios. También voy a saber que si estos transistores son canal N, la corriente irá de drain a source, y ya encontré el valor de la corriente, por tanto sé cuál es el drain y cuál es el source. Estos otros transistores también son canal N. La flecha va entrando al transistor del sustrato, pero estos son de empobrecimiento. Aquí los transistores de empobrecimiento, el voltaje de threshold es negativo. Aquí me están dando la información de que el voltaje de threshold es de 2 voltios en su valor absoluto. ¿De qué me sirve esa información? Nuevamente, es un transistor canal N, yo conozco cuál es drain y cuál es source en ambos transistores. Aquí, a diferencia de otras situaciones, he podido encontrar la corriente de estos transistores sin haber encontrado el voltaje gate source. Pero voy a necesitar igual este voltaje gate source para todos los cálculos adicionales que tengo que hacer. En este caso es relativamente sencillo, porque yo puedo encontrar el voltaje de gate sabiendo que por gate no hay corriente, de manera que aquí tengo un divisor de voltaje, 10 por 2 sobre 10K, me da 2 voltios. Este es mi voltaje de gate. Mi voltaje de source lo tengo que hallar a través de esta ecuación,
porque conozco cuánto vale la corriente, que es 1 miliamperio, igual a K sub n medios, que también es 1 mili, y esto es igual al voltaje efectivo del canal. Voltaje gate source menos voltaje de threshold, donde el voltaje de threshold es negativo. De aquí yo ya puedo despejar el valor de este voltaje gate source, que me va a dar exactamente menos 1. Este es el voltaje gate source tanto para los transistores M3 como M4. Con ese voltaje gate source, yo ya puedo encontrar el voltaje de source de los transistores M3 y M4. El voltaje de source en este caso es 2 voltios el voltaje de gate menos el voltaje de source igual a menos 1. 2 voltios menos el voltaje de source igual a menos 1, dado que ya encontré el voltaje gate source. Eso significa que el voltaje de source es 3 voltios en ambos transistores. Estamos hablando de voltajes DC, netamente DC. ¿Por qué calculo esto? También para encontrar los valores de voltaje drain gate en cada uno de estos transistores. Sigo por ahora con los voltajes gate source de M2 y M1. Tengo, al igual que en el caso anterior, sus corrientes, que es igual a 1 miliamperio. En el caso de M2 y M1, ambas corrientes son iguales a 1 miliamperio. Puedo calcular de esta manera nuevamente el valor del voltaje gate source. 1 miliamperio es igual a K sub n medios por el voltaje efectivo del canal menos el voltaje de threshold. En este caso el voltaje de threshold es un voltaje positivo. Voltaje gate source menos 2 al cuadrado. Si yo despejo nuevamente el voltaje gate source de esta ecuación, me va a dar que este voltaje es igual a 1 voltio positivo. Recordemos que estas ecuaciones, al ser ecuaciones cuadráticas, me dan 2 soluciones. Sin embargo, una de esas 2 soluciones no me cumple la condición de que el transistor esté prendido. Algo que yo ya sé porque las corrientes que están en estos 2 transistores son las mismas. Este voltaje gate source pudo haberme dado también menos 3, algo que era inferior al voltaje de threshold de menos 2 voltios. Este voltaje gate source también pudo haberme dado 3 voltios. Correcto, este es un error. 1 no me cumple la condición, 1 voltio no me cumple la condición, 3 voltios sí me cumple la condición de voltaje gate source, mayor que el voltaje de threshold. Escribimos aquí. Para M1 y M2, el voltaje gate source es mayor que el voltaje de threshold, que es igual a 2 voltios. Y este es mayor que el voltaje de threshold, que es igual a menos 2 voltios. Por ahora he cumplido la condición de que ambos transistores no estén cortados al encontrar los voltajes gate source correspondientes. Me hace falta también verificar los voltajes drain gate de ambos transistores para verificar si su región es la región de saturación. Yo sé que por aquí viaja una corriente de 1 miliamperio, sé que aquí hay 8 voltios, puedo interpretar inmediatamente por observación que aquí hay 7 voltios en ambos transistores, 8 voltios menos 1 miliamperio por un K. Y puedo mirar si el voltaje drain gate cumple las condiciones. En ambos casos el voltaje drain gate es igual a 7 voltios menos 2, 5 voltios, y eso debe ser mayor que menos voltaje de threshold para cumplir la condición de saturación. Es decir, debe ser mayor que 2 voltios. Aquí se cumple para los transistores M3 y M4. Y para los transistores M1 y M2, tengo que el voltaje de drain es 3 voltios y el voltaje de gate es 0. El voltaje drain gate de ambos transistores, voltaje drain gate de M1 y M2, es igual a 3 voltios, que es mayor a menos de 3 voltios, mayor a menos 2 voltios.
En ambos casos, en los 4 casos, en los 4 transistores se cumple la condición de saturación en el cual el voltaje de gate tenga que ser mayor que menos de 3 volts y por tanto los 4 transistores están en regional de saturación.